Bueno, les decía que viva el Festival de la Lectura Chacao 2016 y que viva Venezuela y que viva Venezuela libre. Es un ejercicio de libertad este que estamos haciendo hoy aquí y toda esta semana en el Festival de la Lectura. Gracias por estar aquí. A ustedes un aplauso a nuestro público, a nuestros vecinos, a los venezolanos, caraqueños que han venido hasta aquí y que han llenado la plaza todos los días. Fíjense, me toca presentar a unos buenos amigos que no necesitan mayor introducción. Uno de ellos, a pesar de que es venezolano y criollo, es uno de los 8 invitados internacionales que tenemos este año en el festival, porque vive en Washington y viajó desde allá hasta aquí para acompañarnos este año en el festival, y se trata de Herbert Torres. El otro, que sí vive aquí y no tuvo que viajar, es extranjero, porque nació en un pueblo que llaman Tovar, en el estado Mérida, pero se nacionalizó venezolano, Luis Vicente León. Y el tercero es un gran amigo, compañero de trabajo, director de la Oficina de Apoyo Estratégico de la Alcaldía de Chacao, buen amigo a quien le debemos buena parte de los éxitos que vamos cosechando en esta gestión, Alonso Domínguez. El rol de Alonso aquí va a ser exprimir a Herbert y a Luis Vicente, sacarles lo mejor para que todos los podamos disfrutar. Ahora quiero hacer una advertencia para que nadie lo agarren desprevenido. Ustedes saben que Herbert escribió un libro que se llama Un sueño para Venezuela. ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo leyó aquí? Levanten la mano si alguien lo leyó. Caramba, Herbert, ¿está viendo? ¿Ah? Bueno, entonces Herbert va a hablarles del sueño, ¿verdad? Les va a contar el sueño. Y después viene Luis Vicente y va a destruir el sueño. ¿Ok? Entonces a lo mejor empezamos con Luis Vicente, que destruya todo. Herbert dice que es mejor destruir todo primero porque se puede construir más fácil. Entonces vamos a tener que empezar con Luis Vicente. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Le doy la palabra a Alonso Domínguez para que comiencen esta maravillosa actividad. Muy buenas tardes a todos. Vamos a tratar de ser disciplinados con el tiempo. Tenemos un tema que es realmente fascinante, que tiene muchísimas vertientes, muchísimos planos, y mi rol aquí va a ser simplemente tratar de poner algunas preguntas que permitan que la conversación entre ellos fluya. Y como ustedes bien saben, el tema que nos convoca hoy es el tema de la felicidad. El tema de la felicidad, de qué estamos hablando cuando hablamos de felicidad, y sobre todo si los gobiernos pueden hacer felices a la gente. Y Herbert y Luis Vicente tienen una destacada trayectoria como personas que escrutan la opinión pública, indagan en la mente de las personas y en las opiniones y en las reflexiones que hace la gente sobre la realidad del país y la realidad del mundo, y tienen muchísima información que nos van a compartir la noche de hoy sobre este tema, sobre qué considera la gente que es la felicidad, si los venezolanos hoy día somos felices o no, o lo fuimos en algún momento, o cómo podríamos llegar a ser felices y si los gobiernos pueden jugar un papel en ello. Y sin más preámbulo, yo quisiera comenzar esta conversación con Herbert y Luis Vicente preguntándoles a cada uno, no su opinión personal sobre la felicidad, sino ellos como investigadores, como estudiosos de los fenómenos de opinión pública, ¿qué es la felicidad en términos de opinión pública y qué es la felicidad en términos de lo que ellos han investigado? Bueno, buenas noches, encantado de estar acá con ustedes en esta preciosa plaza y precioso ambiente. Para ir directo a la pregunta que me está haciendo Alonso, nosotros, trabajando en este tema del bienestar, de la felicidad con Gallup en el mundo entero, en alrededor de 160 países, recogiendo data y haciendo investigación, preferimos utilizar el término bienestar, y hablamos de bienestar subjetivo. Hablamos de bienestar subjetivo porque es el bienestar que la propia gente declara tener, dice tener. No es el bienestar que algún organismo o gobierno dice que la gente tiene, sino el bienestar que la gente dice
este es mi bienestar. ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es el bienestar? De una manera que parece que no dijera nada, pero cuando uno reflexiona sobre esta definición, que ya se las voy a mencionar, empieza a encontrar gran sentido, profundo significado. Bienestar es todo lo que impacte nuestra manera de vivir o pensar nuestra vida. Todo lo que nos impacte. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que nos impactan, inclusive cosas de las que no estamos conscientes y que están afectando o determinando nuestro bienestar. Les voy a dar un ejemplo. Usted tiene alguien en quien apoyarse en caso de tener un problema. Después de investigación de años, se ha determinado que ese es un factor importante en el bienestar de las personas. Hay sociedades en donde mucha gente dice: yo no tengo nadie en quien apoyarme en caso de tener un problema. Imagínense ustedes la pobreza que significa no contar con alguien en caso de un problema. Esa pobreza es mayor que cualquier pobreza material. Otra opinión o otro elemento que cuenta: mis opiniones cuentan en mi lugar de trabajo. Ese es un factor que impacta, por ejemplo, el bienestar de carrera, el bienestar profesional. Otro elemento, por ejemplo, que impacta el bienestar y uno algunas veces no lo sabe, no lo siente, es las personas con las que uno está. Entonces, por ejemplo, en las investigaciones que se hacen, uno de los distintos métodos que se utilizan es este. Se le coloca a las personas, a grupos de personas para los cuales se está haciendo investigación, se les coloca un holster en el corazón que mide su ritmo cardíaco, se les da una especie de tubo de ensayo y se les da una especie de teléfono inteligente y se les va preguntando durante varias veces al día: ¿con quién estás? ¿Con quién estás? La persona responde, el teléfono permite saber a qué hora está respondiendo, con quién está, el corazón determina, el holster dice cuál es su ritmo cardíaco y en el tubo de ensayo las personas están colocando saliva y allí se mide la cortisona y se mide el estrés que las personas tienen. A partir de allí, hoy es posible saber cuál es la compañía que las personas más disfrutan y cuál es la compañía que las personas menos disfrutan. Entonces, por ejemplo, y con esto termino, la compañía que las personas más disfrutan es la compañía de los amigos. Después, la pareja. La antepenúltima compañía que la gente disfruta, los compañeros de trabajo. La penúltima, los clientes, cuando están trabajando los clientes. Y la última compañía, la que la gente menos disfruta, el jefe. Entonces, hay cosas que están afectando nuestra vida y que al final hacen nuestro bienestar, y sobre eso tendremos oportunidad de hablar más adelante, pero respondiendo a tu pregunta, bienestar es todo lo que impacte nuestra manera de vivir o de pensar nuestra vida, aun cuando no estemos conscientes de eso. Sí, bueno, yo no voy a ahondar mucho más en el concepto, porque ya de alguna manera Herbert lo coloca sobre la mesa. Sí, sin embargo, hay varios elementos que quiero comentar sobre el tema de felicidad y sus mediciones, específicamente en Venezuela. Hay un tema muy interesante siempre, cada vez que aparecen algunas mediciones por ahí que dicen que Venezuela tiene la población más feliz del mundo. Y cada vez que aparece eso, tú te encuentras un montón de amigos que siempre, como encuestador, te preguntan: ¿cómo coño puede ser la gente aquí la más feliz del mundo, chicos? Tú hiciste esa vaina. Es más o menos como diciéndote, eso no puede ser. Es imposible por la situación, por las condiciones, por la crisis, por la angustia, por el estrés. Tú te imaginas que es imposible que el indicador de felicidad, sea como sea que ese se calcule, eventualmente sea tan alto en Venezuela. Déjame elaborar sobre eso. El primer elemento es que la felicidad hoy, si lo viéramos en términos de los encuestadores o de los analistas, es un tema de moda. O sea, a lo largo de la historia,
y es un tema que tú lo puedes chequear en psicología, en filosofía, en literatura, en economía y en política, en mercadeo. Hay cosas que se van poniendo como de moda en diferentes épocas. A veces, por ejemplo, si lo revisas 30, 40 años atrás, el tema de calidad era un tema que estaba súper de moda. Entonces estaba Deming, que había estudiado la calidad en Japón, fulano, porque eran temas que se van siendo sexys o atractivos en la investigación. En este momento, ya hace unos años, la felicidad está de moda. Sí, está de moda en términos de la medición, en términos de, oye, ¿cómo la mido? ¿Cómo calculo ese tema de felicidad para poder tomar decisiones o para evaluar un gobierno o para eventualmente sentir cómo está la gente? Viene esa moda, decía, desde algún tiempo, pero ahora se está sofisticando. Arrancó, por ejemplo, en Bután, cuando el rey decide que, oye, que estaba harto de que cada vez que midieran los países, él quedara más o menos de último, porque su población era muy pobre. Entonces, como su población era paupérrima, el pobre tipo estaba siempre como en la lista final de países en el mundo. Y entonces él decidió que había que medir la cosa de una manera distinta. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que él decía que a lo mejor era pobre en los conceptos típicos de los economistas, pero si tú medías otros conceptos cualitativos, resulta que para la cultura que ese país tenía, que es un país budista, y que tenía una condición, una búsqueda diferente en la población, cuando tú le preguntabas a la gente cómo se sentía, la población se sentía infinitamente mejor que muchos países ricos. Ellos se sentían mucho más felices, mejor, con más bienestar. Entonces él decide que en vez de crear un indicador de Producto Interno Bruto o de indicadores convencionales, había que crear un índice de felicidad. Y ese índice de felicidad eventualmente le daba a él mucho más alto su país que muchos otros que eran más ricos que Bután. De ahí en adelante arranca un montón de investigaciones, incluyendo algunos premios Nobel, que desarrollan básicamente una sofisticación de lo que habían hecho en Bután en los 70 y que eventualmente comienza a retar la investigación. Hay un concepto que tenía sentido. Es decir, ¿qué tiene sentido? Bueno, tiene sentido que no necesariamente tienes mayor bienestar o mayor utilidad o mayor felicidad porque tienes más plata. Míralo individualmente incluso. Hay gente que tiene muchísimo dinero y no necesariamente es más feliz o tiene más bienestar personal que otra que tiene mucho menos recursos o mucho menos dinero, o que no puede cubrir necesariamente un avión propio o viajar a esquiar en Courchevel o en Vail cada vez que le da la gana. Imagínate lo que puede estar pasando en su casa, los problemas que puede tener con sus hijos, la incapacidad de controlar situaciones. Es decir, hay un montón de factores que son distintos al dinero o a la capacidad de generación de recursos o a la casa y la calidad que tiene tu casa. Entonces, de alguna manera tenía sentido entrarle al tema de evaluar unos conceptos distintos a los convencionales. Y bueno, eso se ha ido poniendo cada vez mucho más de moda. Moda no significa negativo. Yo no estoy diciendo esto como una crítica. Simplemente estoy diciendo que ahora, en este momento, estamos, como ya hace unos añitos, en el clímax de buscar mecanismos para medir esa felicidad. Ahora, medirla no es simple. Tú te puedes reunir con 20 analistas que han sido expertos en la medición de felicidad y cada uno te va a dar una explicación súper sofisticada de cómo la va a medir. El primer elemento, quizás sí común, que ya lo había colocado Herbert sobre la mesa, es que tú no puedes medir la felicidad de otra manera que no sea entendiendo al individuo, bueno, a los individuos. Por eso los encuestadores juegan un rol tan importante en ese tema nuevo de la felicidad, porque no lo puedes medir de otra manera que no sea explorando a los individuos, preguntándoles, viviéndolo. Esa pregunta puede ser una pregunta tan simple como: viejo, ¿tú eres feliz? O sea, tienes que preguntar si el tipo es feliz. Y uno arranca por ahí
todo el tema. Tú podrías debatir, por ejemplo, si el ser feliz o no ser feliz es verdad. Si te está respondiendo algo que tiene sentido. Tú lo puedes discutir y lo puedes elaborar. Y entonces puedes, por ejemplo, en muchos países los temas de felicidad se separan en, oye, la cobertura de aspectos convencionales. Si tienes comida, si tienes cubiertos los servicios, si no sé qué. Pero después siempre vas a terminar en un tema cualitativo. Y ahí, con eso termino, está el tema central. La felicidad, al final, termina siendo no cuantitativa, sino cualitativa. Tú puedes construir indicadores que intenten aproximarte a cómo es que la gente ve esa felicidad cualitativa. Pero la felicidad es cualitativa. Y aunque busques todos los mecanismos posibles en paralelo, nada va a superar a un solo elemento central. Viejo, eres feliz. Y si todos, no importa incluso la definición, se sienten felices, ahí hay algo que tenemos que explorar. Y es, ¿por qué coño te sientes feliz? Mira, Luis Vicente, tú has dado pie a una pregunta que quiero hacerle a ambos, ¿no? Porque tú comentas que finalmente la felicidad es individual. Aquí en el año 2013 se creó un viceministerio de la felicidad social, que por cierto, poco tiene que ver con la felicidad en el sentido en el que nos lo estamos analizando hoy o refiriendo hoy, ¿no? Por cierto, nadie sabe hoy día quién es ese ministro. Creo que es alguien de apellido Cestari, pero no juega ningún papel relevante. En todo caso, tú comentas que la felicidad es individual y yo podría preguntar, ¿la felicidad de un butanés es lo mismo que la felicidad para un venezolano, un estadounidense, un sueco? Porque Herbert, que ha estado investigando el tema a nivel mundial, bueno, ellos tienen un indicador y un estudio que trata de homologar y comparar a todos los países del mundo en función de si son felices o no, si experimentan bienestar o no. Y esto quisiera que tú empezaras respondiendo a esta pregunta, ¿qué es lo que finalmente es determinante para la felicidad de los individuos, ¿no? Si hay alguna investigación o estudio que tú hayas hecho, y en particular te quería además hacer una pregunta adicional para luego darle la palabra a Herbert sobre este tema de si la felicidad es individual y es universal o tiene características locales, y es el consumo en Venezuela, ese boom de consumo que tuvimos aquí desde el 2005, 2006 hasta el 2010, ¿nos hizo felices? Fíjate, el hecho de que tú tengas una investigación de felicidad en todo el mundo y compares indicadores, no significa que la felicidad es igual para todo el mundo. Desde el momento en que tú le estás preguntando, tú puedes hacer la misma pregunta y vas a tener respuestas distintas en las personas, pero esa respuesta está sesgada siempre o caracterizada siempre por cómo él lo interpreta. O sea, si tú eres el que decide qué es felicidad y tú lo mides por unos indicadores indirectos, tú estás cometiendo un error, porque la felicidad es individual y puede ser distinta en el mundo. Por ejemplo, de nuevo, los butaneses o los hindúes o los indios o los venezolanos o los americanos probablemente no tienen el mismo concepto de felicidad y no se sienten felices con la misma cosa. Pero cuando tú exploras, que es lo que ha hecho tanto Gallup y el trabajo de Herbert y muchos otros investigadores en el mundo, exploras mucho, investigas mucho, tú al final terminas que preguntándole a la gente. Y como le estás preguntando a la gente, ya el filtro está hecho en la respuesta de la persona. La persona, ella, te está respondiendo cómo se siente alrededor de esas preguntas que tú has construido. Bueno, Herbert explicará mucho mejor que yo cuál es la metodología que utilizan, pero el tema es, se lo estoy preguntando a ellos, y ahí está la diferencia. Si yo no lo estoy construyendo yo, construí la metodología, pero la respuesta proviene de la población. Ahora, por ejemplo, para nosotros, y pongo un ejemplo corto y simple. Para nosotros ha sido muy difícil la medición de felicidad en Data Analysis, que no somos una corporación como Gallup, tan grande y con mucho dinero invertido en la investigación de la metodología. Pero, ¿por qué digo que es difícil el tema de la felicidad? Porque yo no sé si eso es mundial o es venezolano, pero nosotros somos todos unos pequeños esquizofrénicos
que vamos cambiando en cada momento, a lo largo del día, y además dependiendo de la ocasión que estamos viviendo, cambia el humor, el bienestar, la utilidad, toda vaina. Yo, por ejemplo, arranco en la mañana, no, llego a la casa en la noche y está mi esposa cargada porque la llamó 3 amigas. Una le contó que habían secuestrado a no sé quién, cito, anoche, y cómo había sido el espectáculo para conseguir la plata para liberar el carajito. La otra le había contado su odisea para conseguir leche, azúcar y café, y cuánto le había subido el bulto el bachaquero deluxe que ahora están utilizando. Y otra había oído por la radio, o sea, un programa cualquiera que la había dejado hiperestresada. Entonces llegas y te dice, pana, o sea, esto es imposible, vámonos de aquí, hay que salir del país. Ella en ese momento está absolutamente destruida. Si yo encuesto a esa mujer en ese momento, o sea, no hay una sola pregunta que le haga que me va a decir positivo sobre nada. O sea, está indignada. No importa, a lo mejor yo puedo reconstruir la encuesta, buscar, pero tengo un momento crítico en ese proceso. Entonces ella se quiere ir. Yo, después de un día agitado, a lo mejor me dejo convencer y le digo, coño, vale, ¿sabes qué? Hay que irse, chica. Búscame para dónde es la vaina, porque nos vamos, yo me voy a mi carajito. Aquí no se puede vivir. La educación está hecho triza. Los bolívares no valen nada. ¡Vámonos! Me despierto en la mañana y entonces agarro y veo del frente de mi casa el Ávila verdecito espectacular. Aquel clima, coño, es una maravilla. Me voy en mi carro, oigo una vainita ahí que me gusta, llego a mi oficina y me han llamado como 10 carajos porque quieren trabajo, encuesta, 50 vainas que hay que hacer, un proyecto nuevo. Me invitaron y me voy mañana temprano a la inauguración de una ampliación de una posada en Bailadores, que además la vi el fin de semana pasado y es de película, de película. Mi amigo a las 11:30, el compadre, me llamó para invitarme a almorzar con unos panas, además en un lugarcito arrechísimo, por lo que pago más o menos lo que pago por un whisky en Nueva York. En la tarde, además, estoy cuadrando el fin de semana para ir a la playa, donde ni siquiera tengo que consultar el Weather Channel, porque me da lo mismo, yo siempre puedo ir a la playa. Y me voy a ir con unos panas de pinga, una familia chéverísima, con unos carajitos que voy a disfrutar. Después, cuando está pasando eso, suena mi celular y mi esposa me dice, mira, ¿y para qué país es que pregunto? ¿Y para dónde es que nos vamos? Y tú le respondes, será para Curazao 2 días porque no tengo tiempo. Bien, yo les voy a explicar brevemente cómo es que se hacen estas encuestas a nivel mundial de la felicidad. Estas encuestas, en el caso de Gallup, son representativas del 98% de la población adulta mundial. Y después de estos experimentos de laboratorio, como el que les conté ahora, se hacen baterías de preguntas de todo tipo. Se le pregunta a la gente, por ejemplo, imagínese usted una escalera en donde de 10 tramos, en donde 11 tramos, 0 es la peor vida que usted puede tener y 10 es la mejor vida que usted puede tener. ¿En qué tramo de la escalera está usted hoy? Y la gente dice en 0, en 1, en 2, en 3, etc. Y después se le pregunta, ¿y dónde va a estar usted dentro de 5 años? Y ese es un factor, por ejemplo, que permite medir la esperanza, viendo en qué países la gente, aun cuando está abajo, se coloca, para dentro de 5 años, se coloca mucho más arriba. Por cierto, Venezuela suele aparecer con esos saltos de los más grandes. Es decir, de la gente que estando mal,
sin embargo aspira en 5 años estar mucho mejor. Culturalmente a mí me impresiona entender sociedades donde mucha gente dice estoy mal hoy y dentro de 5 años voy a estar igual de mal. Y eso pasa. Y a esa gente nosotros la definimos como gente que está sufriendo. Porque, como tenía oportunidad de decir en una conferencia aquí, una presentación hace 2 días, la esperanza juega un papel fundamental en cómo se sienta la gente. Y muchas veces no es tanto cómo la gente se encuentra hoy, sino en qué dirección siente que va. Y en ese sentido, la dirección en que uno va puede ser más importante que la situación en la que se encuentra. De tal manera que conocer cuál es el estado de esperanza de las personas es siempre fundamental. Una persona dotada de esperanza es una persona que está en muchas mejores condiciones que otra persona que no las tiene, aun cuando estén en las mismas condiciones materiales de vida. De la misma manera, se hace una batería larguísima de preguntas a las personas. Por ejemplo, esta que les dije, usted tiene que apoyarse en caso de tener un problema, pero también usted se siente tratado con respeto. Sus opiniones cuentan en su lugar de trabajo. Si usted tuviera todos los elementos a su alcance, usted se iría de este país. Pregunta que por cierto, conté hace 2 noches aquí que no nos permitieron hacer en Cuba. Si usted tuviera todos los elementos a su mano para irse de este país, ¿usted se iría? Esa pregunta no la hicimos, no la pudimos hacer en Cuba. Entonces, con toda esa batería de preguntas se hacen análisis para entender qué es lo que está determinando que una persona, por ejemplo, diga que está en el tope de la escalera o está muy abajo. Y nosotros hemos llegado a una conclusión que es sorprendente, que muchas veces uno no sabe exactamente las razones por las cuales es feliz o es infeliz. Uno sabe que es feliz, uno puede sentir que es feliz o uno puede sentir que es muy infeliz. Sin embargo, uno puede que no sepa las razones por las cuales lo es. Y entonces hemos hecho esta prueba. Hemos ido por el mundo preguntando cuáles son, a su juicio, las principales razones o los motivos que hacen felices a las personas. Y típicamente en el mundo entero las 2 respuestas más comunes son salud y dinero. La gente dice que salud y dinero son los 2 factores que más contribuyen a la felicidad. Sin embargo, cuando se analiza la data, se encuentra que hay otros factores en juego bien importantes. Algunos factores que no se nos vienen a la mente en primer lugar, pero que luego, cuando uno reflexiona sobre eso, se da cuenta que es obvio que sea así. Y hablamos entonces, para decirlo de manera muy resumida, de 5 grandes variables que impactan de manera fundamental el bienestar de las personas. El primero de ellos es el bienestar de carrera, aquello a lo que nos dedicamos. Si estamos contentos con lo que hacemos diariamente, si nos sentimos utilizando nuestros talentos en nuestra vida cotidiana, si nos identificamos con la empresa con la cual trabajamos, si en el sitio en el que trabajamos tenemos un jefe que nos estimula, si nos sentimos alcanzando metas y objetivos, si nuestras opiniones cuentan, etc. Tanto es así, ese bienestar que llamamos de carrera, a lo que nos dedicamos, es tan importante que hemos encontrado, por ejemplo, que las personas que están ocupadas, que tienen un trabajo, pero se sienten altamente satisfechos o felices con sus trabajos, tienen un gran nivel de bienestar y lo irradian, lo llevan al resto de la sociedad y al resto de la familia porque la felicidad es contagiosa. En cambio, la gente que tiene trabajo, pero se siente muy infeliz en sus trabajos, puede ser inclusive, y esta es una de las grandes sorpresas y aprendizajes que he tenido en los últimos años, una persona con trabajo, pero que se siente infeliz en su trabajo, puede ser o puede tener menos bienestar que un desocupado. Un desocupado puede ser más feliz que una persona con trabajo, pero infeliz en su trabajo. Entonces el bienestar de carrera es variable número 1. La gente no lo menciona y es a lo que se está dedicando diariamente. Segundo factor, la red de amigos.
la familia, tener en quien apoyarse, sentir que uno tiene gente que lo quiere a uno y a quien uno quiere, tener amigos con quien compartir. Y de nuevo, cuando Venezuela aparece alto en esos índices, la gente piensa casi que de manera exclusiva en la situación económica del país, en las condiciones materiales de vida, y claro que son importantes, tienen peso, pero ahí están los amigos y ahí está la familia, y ese es un factor que contribuye de manera muy importante al bienestar. En tercer lugar está la salud, efectivamente. En cuarto lugar está el bienestar financiero, que por cierto no es nivel de riqueza, sino seguridad financiera. Una persona puede ser más rica que otra, pero puede tener una sensación de mayor inseguridad financiera de lo que va a ser su retiro, de cómo va a ser su vida cuando envejezca. Esa persona es más infeliz. Y en quinto lugar, un bienestar en el que pensamos muy poco. Hay un bienestar que es comunitario. Hay un bienestar, una felicidad que nos viene de la militancia, de la participación, de estar involucrado, de pertenecer a causas sociales, de sentirse parte de algo. La gente que se siente parte de algo, la gente que se siente involucrada en causas mayores, la gente que siente que tiene un propósito en la vida, es gente con mayores niveles de bienestar, es gente más feliz. De tal manera que se hacen las preguntas, pero a partir de esas preguntas se puede estudiar qué es lo que está afectando el bienestar de esas personas, y como Luis Vicente decía, varían de país a país. Hay países en los que un factor pesa más que otros. En general, las condiciones económicas, la situación económica es siempre un factor que pesa en la felicidad de la gente, pero no es el único. Y esa es la razón por la cual ustedes encuentran que Venezuela, y no solamente Venezuela, es un rasgo de los latinoamericanos, aparecen como la región en desarrollo con gente de mayor bienestar en el mundo. Los latinoamericanos tenemos un bienestar subjetivo, una felicidad mayor, por ejemplo, que los europeos, siendo los europeos más ricos que nosotros. A propósito del comentario que hizo Luis Vicente, uno puede estar muy atribulado en Caracas, preocupado, como estamos todos, y de pronto surca el cielo una guacamaya y uno le cambia el estado de ánimo, ¿no? Y yo creo que cada uno puede contar elementos o cosas que nos hacen conectar con emociones positivas, digámoslo así. Y en esa tónica, quería preguntarte dos cosas, Herbert, y a ti, Luis Vicente. Un poco andando en lo que estabas comentando de si los latinoamericanos aparecemos como los más felices y quienes aparecen como más deprimidos. Quisiera preguntarte qué países en el mundo son los más felices y qué países están más deprimidos. Me temo que los venezolanos estamos en el último peldaño. Quisiera que nos comentaras un poco cómo es la data. Porque además, el estudio que hace Gallup distingue dos cosas. Distingue el bienestar valorado del bienestar subjetivo. Es decir, experimentado. El bienestar experimentado, cómo lo viví, qué cosas viví, y de alguna forma ustedes construyen un indicador de, bueno, si esa persona vivió estas cosas, es muy probable que haya sido feliz, versus lo que declaran y lo que valoran o lo que dicen valorar las personas. Entonces, quisiera que nos dijeras un poco cuáles son los países más felices y dónde estamos nosotros dentro de esa escala. ¿Y cómo ves tú la felicidad de los venezolanos, Luis Vicente? Bueno, de este panorama general de 160 países, aparecen consistentemente como los países con valores más altos, los países escandinavos. Aparecen Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, etc. Esos son los países que encabezan generalmente. Y en los últimos lugares aparecen siempre los países de África, y del continente nuestro aparece Haití en los últimos lugares, lo cual le dice a ustedes que las condiciones económicas sí juegan un papel. Y eso es importante recordarlo. De la misma manera que nosotros hemos visto un deterioro en el bienestar de los venezolanos, clarísimo. Hemos visto una caída sostenida en los últimos años. Siendo todavía alto,
en general, respecto a muchos otros países, ha experimentado una caída. Donde, por cierto, hago un paréntesis para decir que hubo unos años de la euforia, de la ilusión, esa es la explicación que yo le doy, que representó la revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI, etc. Hubo un momento tal de lo que eso representó para los venezolanos, que eso fue el año 2006. Los datos eran impresionantes. Venezuela en el año 2006 tuvo el porcentaje más alto en el mundo de personas que decían que estaban viviendo la mejor vida posible. 26%. Lo más alto del mundo. Tanto así que cuando veíamos la cifra, colegas míos de otros países me decían, pero ¿qué pasa en Venezuela? Yo me voy a ir para allá. Eso, por supuesto, ya no es así. Pero lo fue en algún momento. Entonces, estos países nórdicos aparecen con los valores más altos, África aparece con los valores más bajos, América Latina aparece bastante alto, sobre todo en comparación o en relación con sus condiciones materiales de vida. Respondo a tu pregunta. Cuando preguntamos sobre la escalera, ¿dónde estás tú? Eso lo llamamos una valoración general que la gente hace sobre su vida, ¿verdad? Por eso lo llamamos valorativo, bienestar valorativo. Pero también le hacemos muchas preguntas de experiencias concretas a la gente. O sea, le decimos, en el día de ayer experimentaste mucha tristeza, mucha rabia, experimentaste mucha preocupación, estrés, has pasado hambre en los últimos 12 meses, etc. Se llama experimentado porque son experiencias que la gente ha vivido en un tiempo acotado. Cuando analizamos esas experiencias, los países latinoamericanos en experiencias positivas, incluido Venezuela, aparecen en los lugares más altos del mundo. O sea, es la gente que dice que se ha reído más, es la gente que dice que ha disfrutado más el día, es la gente que dice que ha aprendido algo más en el mundo, es la gente que ha compartido más con otros, etc. En ese bienestar experimentado, los latinoamericanos destacan. Es una constante en todos los estudios de bienestar y de felicidad el lugar de los latinoamericanos. Lo cual habla interesantemente de nuestra cultura. Tenemos una cultura en la que nos aproximamos a los problemas con un sentido que no es trágico. Hay culturas, sobre todo aparece mucho en las culturas de Europa Oriental, Moldovia, esos países, tienen una especie de sentido trágico de la vida. Los problemas tienen una dimensión que para los latinoamericanos no es tal, no tiene la gravedad que tiene para ellos. Hay una frase de Napoleón que a mí me encanta. Napoleón decía, la tragedia empieza cuando se le admite. Es decir, cuando uno dice que algo es una tragedia, es una tragedia. Los latinoamericanos y nosotros los venezolanos pues tenemos un poco la actitud de no ver los problemas de esa manera, y por eso aparecen nuestros indicadores de bienestar relativamente altos, porque no es solo los problemas que en realidad tengamos, es la actitud que tenemos frente a los problemas, y por eso aparecemos en esos valores, con esos valores relativamente altos. Luis, ¿cómo está la felicidad de los venezolanos? Sí, bueno, como estaba planteando Herbert, está ese tema que evidentemente marca una diferencia. Por eso la gente siempre se sorprende, porque el país está en crisis. ¿Cómo es posible que todavía los venezolanos sean felices? Bueno, porque es un tema integral y hay unos elementos que todavía están ahí amarrándote al concepto cualitativo de felicidad. Pero es un proceso que se ha deteriorado dramáticamente. Es decir, sí hemos visto un cambio sustancial en ese proceso en los últimos años. Y bueno, ya lo mencionaba Herbert, pero también en los indicadores más locales, tú empiezas a sentir que la gente está mucho más, digamos, está reconociendo más problemas en todas las dimensiones. Y yo creo que
es normal. Es decir, si lo miras desde el año en el que Herbert consigue su pico, yo por ejemplo, recuerdo el año 2007 con precisión. En el tercer trimestre del 2017, el consumo en Venezuela creció 19.6% en el tercer trimestre. En el 2007. O sea, el crecimiento para un trimestre más alto de la historia de Venezuela y una barbaridad de crecimiento a nivel del mundo. ¿Por qué me acuerdo con precisión de ese trimestre? Bueno, porque alguna gente se casa con la mujer que había, o sea, diseñado, la que pensaba que era perfecta para él. Yo no tuve esa suerte. Mosca, amo a mi mujer, adoro a mi mujer, pero yo hubiera esperado casarme por el trabajo que yo tengo. O sea, oye, yo quería llegar a mi casa y que mi esposa, no sé, me hablara de el chisme de la vecina, lo que había hecho la condesa de Alba, ahora el conde, o la duquesa, perdón, etcétera. O sea, no, esta es una PhD que cuando yo llego, la primera pregunta que hace es, ¿cómo está la vaina? Y tengo que explicarle, y cuando le explico, irremediablemente la respuesta es, esa vaina no es así, y me lo explica ella a mí. Entonces, algunos maridos llevan a su casa, no sé, chocolate, la llevan a cenar, etc. Yo tengo que llevar a mi casa temas de discusión para mantener la llama viva. Y en el 2007, sí, es más barato, sí, pero en el 2007 llevé ese tema de discusión. Chica, tú te puedes imaginar que en Venezuela el consumo creció 19.7% en el tercer trimestre. Pero además, lo que más creció en ese trimestre fue el crédito al consumo, y dentro del crédito al consumo, los créditos porcentualmente, no, obviamente no en valor absoluto, pero porcentualmente lo que más había crecido eran los créditos a las cirugías estéticas. Que por cierto, se nota. O sea, tú vas por el aeropuerto y tú vas viendo todas las mujeres, y cuando finalmente te consigues una amiga tuya del colegio y la ves con, ¿sabes? Normal pues, pero con sus senos caídos, tú dices, ay, tan linda como antes, vintage. O sea, vintage. O sea, bueno, y yo le digo a mi esposa, coño, tú has visto una vaina más loca que esta. Y ella me dice, es que tú no entiendes nada, chico. En un país como este, con todo destruido, Chávez agarrándose toda vaina, ¿quién va a estar metiendo los reales en una planta, en un apartamento? Uno se opera las lolas que se las lleva para donde sea. Bueno, eso era felicidad. O sea, estaban en el clímax de la felicidad. Bueno, ¿qué pasa hoy? Hay un cambio dramático en el tema. Porque si tú exploras esas diferentes dimensiones que ha colocado Herbert sobre la mesa, ¿qué ocurre? Ocurre que en ese primer nivel laboral tú tienes a los venezolanos en una crisis de altísimo nivel. Porque hoy la mayoría de los venezolanos que solían ser felices en su actividad, que estaban contentos, están sintiendo miedo, angustia, digamos, temor, que además básicamente está completamente justificado si consideramos que hoy se cerró la última planta de cerveza o cervecería Polar por una política absolutamente absurda del gobierno venezolano. Entonces, obviamente tú estás impactando lo que antes era un tema muy diferente. Si lo miras en la familia, te vas a conseguir que es absolutamente cierto que los venezolanos se pueden apoyar, se apoyan en la familia, se apoyan en los amigos, se apoyan en la comunidad. Pero es que resulta que tú estás yendo a tu colegio a despedir a alguien prácticamente todos los días. Que tú estás despidiendo amigos y estás despidiendo familia y empiezas a amplificar el problema. O sea, te reviertes al otro lado. Porque a lo mejor son mucho más los que se quedan que los que se van, pero los que se están yendo te están marcando de angustia sobre una pérdida que es prácticamente un duelo en cada semana y que te está impactando sin duda la vida. Pero si además te vas al proceso económico, estamos en una crisis económica de altísima dimensión. Pero lo más importante es que además no sientes que en el futuro cercano va a haber una mejora en ese proceso económico. Aunque sí esperas
que esto cambie en el futuro, pero no estás viendo las acciones que te hagan sentir mejor en materia económica. Con todo esto, obviamente tienes un impacto en negativo sobre esos sentimientos que antes te estaban atando, y es probable que sigamos viendo una caída en esos índices de bienestar. Yo termino o cierro básicamente con una reflexión, y que yo creo que es súper importante. Como decía Herbert, una variable fundamental en la felicidad es la esperanza. ¿Pero qué es eso? O sea, ¿qué es la esperanza? Si tú analizas una de las cosas que más sienten los venezolanos hoy, lo que más sienten es miedo. Los venezolanos sienten miedo. Y es normal que sientas miedo. Es normal que sientas miedo, entre otras cosas, porque el ser humano es el animal más miedoso. ¿Por qué? Porque es capaz de predecir futuro y de imaginarse lo que le puede pasar en ese futuro. Y si él tiene una percepción negativa de un riesgo en el futuro, entonces su sentimiento natural es de miedo a ese proceso. Ahora, ¿eso es malo o bueno? Depende de cómo como sociedad y como persona respondas al miedo. Si tú respondes al miedo huyendo, si te vas, si migras, si abandonas o si te dejas en la anomia total, esperando que otro haga algo por ti, entonces el miedo es terriblemente malo. Pero si el miedo, en cambio, es la motivación para responder, la motivación para defender tus derechos, la motivación para construir aquellas cosas que impidan que lo que temes ocurra, o si ocurra, te agarre preparado para surfear esa crisis. Entonces, el miedo ha tenido una respuesta que se llama valentía. Porque la valentía no es lo contrario al miedo. La valentía es la respuesta al miedo. Es hacer lo que tienes que hacer a pesar de tener miedo. Tú no puedes ser valiente si no tienes miedo. Porque eres valiente porque teniendo miedo hiciste lo que tenías que hacer. Y entonces, si tú eres capaz de responder al miedo con valentía, entonces descubrirás un elemento que sí termina ayudándote a ser feliz, y es el valor contrario al miedo. Si no es la valentía lo contrario al miedo, ¿qué es? Pues bien, lo contrario al miedo es la esperanza. Porque si el miedo es miedo a que pueda ocurrir en el futuro algo que te pueda destruir, la esperanza es la esperanza de que eso no ocurra, o que tú hayas podido hacer las cosas que tienes que hacer para que no ocurra, o si ocurra, no te afecte a ti, a tu familia y a tu país. De manera que la esperanza es la felicidad futura de Venezuela. Bueno, el tiempo voló, quedó una pregunta en el tintero, la responderemos en el 9º Festival de la Lectura, la pregunta de si los gobiernos pueden hacer felices a la gente, pero desafortunadamente hay un horario. César Miguel Rondón llegó y va a hablarles desde aquí en pocos minutos. Muchísimas gracias, Herbert, muchísimas gracias, Luis Vicente, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche.